Según los últimos datos, Uruguay produce aproximadamente 550.000 toneladas de carne vacuna al año, de los cuales entre el 70 y el 75% son exportadas a más de 100 países de todo el mundo, lo que representa la cuarta parte de las exportaciones de bienes del Uruguay. Ricardo Reilly, delegado de la Asociación Rural del Uruguay, ARU, ante el Instituto Nacional de Carnes, INAC, brindó detalles sobre la situación del mercado uruguayo de la carne y las proyecciones del sector. Saludo para todos y es un gusto, como siempre, conectarnos desde aquí, desde Uruguay. Y bueno, con un país como Paraguay, tan potente, tan productivo y donde tenemos también muchos amigos. Sí, este ha sido un año para Uruguay muy bueno desde el punto de vista ganadero, en donde se han batido muchos récords, especialmente lo que son los niveles de faena, en lo que son los volúmenes que se están exportando, en lo que son también los precios que se están obteniendo, tanto por lo que es la tonelada exportada, que es un promedio de todos los destinos a los cuales accede Uruguay, así como también en lo que es el precio de la hacienda o del novillo gordo aquí en Uruguay. Hay que ver que Uruguay hoy está con un precio bastante estabilizado, con un novillo gordo arriba de los $4.70 a la carne, lo cual es un valor récord. Uruguay nunca había obtenido ese valor por el novillo gordo, y con una vaca gorda en el entorno de los $4.50. Hay que ver, si miramos los números grandes, que la faena acumulada al cierre de la semana pasada, sobrepasó los 2 millones de cabezas de vacunos, superando lo que fue la faena de todo el año 2020. Y hay que ver que estamos en mediados del mes de octubre. Y en la primera semana de octubre, las exportaciones ya habían sobrepasado las del 2020, tanto en volumen como en monto. Si bien podemos decir que el año pasado fue un año un poco más, vamos a decir, particular, de todas maneras es un año en donde lo que tiene que ver con el agronegocio en Uruguay ha sido un año igualmente bastante dinámico, a pesar de las restricciones a nivel internacional, restricciones del comercio. Igualmente fue un año relativamente dinámico, no tanto como el 2019, en donde el 2019 fue un año también de valores muy interesantes, y todo esto viene de la mano de lo que es la demanda de China, en donde se están dando distintos ingredientes. Hoy China es el principal mercado para las exportaciones de carne, y una cantidad de productos provenientes del agro de Uruguay. O sea que lo que haga China o deje de hacer China es determinante. Es determinante para el mundo, pero ni que hablar para lo que son los países netamente exportadores, como son en el caso de Uruguay, y lo que puede ser también el caso de Paraguay, por más que no tenga el acceso directo a China, pero sí lo hace por otras vías, y de alguna manera los mercados de la carne son vasos comunicantes, o sea que los precios y las colocaciones de los distintos productos de alguna forma están interrelacionados. En lo que tiene que ver con lo que decía hoy de distintos factores que están incidiendo, uno de ellos es, ni que hablar, la resolución que ha tomado Argentina unos meses atrás sobre las restricciones o la suspensión temporaria de exportaciones, específicamente en lo que tiene que ver con el mercado de China. Digo esto porque Argentina no restringió del todo lo que tiene que ver con determinadas cuotas o determinados cupos, como es la cuota de Estados Unidos, como es el cupo Hilton, como es la cuota 481, como lo que tiene que ver toda la faena kosher con destino a Israel, pero sí lo hizo específicamente con determinado producto, como es la vaca manufactura, que tenía un destino específico a China. Eso también ha influido mucho. Hay que ver que Argentina se había posicionado como el segundo o tercer proveedor de China en ese momento. A esto hay que sumarle que Australia también tiene ciertas restricciones por recomposición de stock, y a su vez por algunos litigios políticos con China.
Y también hay que sumarle los dos casos de aparición de lo que es la vaca loca típica que se le llama en Brasil. Y entonces aquí hay un cóctel, como se dice en la jerga aquí en Uruguay, en donde bueno, está haciendo que realmente haya una suba muy importante de valores a nivel internacional, una suba muy fuerte para lo que son los productos de Uruguay, pero en este caso para la carne, y eso se está trasladando obviamente a los valores de la hacienda. Aquí hay un punto que es clave y no hay que olvidar dos cosas. Los actores en el mercado internacional de la carne no son muchos, son pocos, y en este caso el primer importador, que es China, y cuando hablamos del primer importador, y yo decía hoy, lo que haga o deje de hacer, bueno, es totalmente es relevante y es determinante para marcar un piso a lo que es el comercio de carnes hoy de todas las carnes, ¿no? A nivel internacional. Y bueno, y ni que hablar que lo que hagan desde el punto de vista de la oferta, países que también son muy fuertes. Hay que ver que Brasil es el principal exportador de carne del mundo con más de 2 millones de toneladas. Brasil representa más del 20% de las exportaciones totales de carne en el mundo, lo que se comercia a nivel internacional, vamos a decirlo así. Por lo tanto, esta suspensión de Brasil, que ya se está alargando un poco más de lo que estaba previsto, esta demanda bastante fuerte de China y lo que decía hoy de Argentina, de Australia y de algún otro actor que anda por ahí, está haciendo que Uruguay tenga una demanda muy fuerte por su producto hoy en el mercado de China, que es el que está cinchando la demanda, a pesar de que Uruguay sigue accediendo de forma muy eficiente a lo que son los cupos, como puede ser el cupo 481 en la Unión Europea, que se ingresa con arancel cero, con más de 20 cortes y con animales con 100 días de corral. Y ni que hablar también hoy, bueno, lo que es el Hilton, y en el caso de Uruguay la semana que viene empiezan a llegar los famosos, los rabinos, que bueno, llevan básicamente cortes del delantero, pero es un mercado muy relevante, muy importante, donde Uruguay tiene una larga trayectoria y un fuerte posicionamiento en el mercado de Israel. Bueno, y ese es un poco el panorama hoy a nivel de lo que es la situación de Uruguay en materia ganadera. Esto hay que sumarle toda otra ebullición también en lo que tiene que ver y algunos otros componentes que andan por ahí respecto a los valores de otros productos. En materia agrícola podríamos hablar no solo de las hojas, sino también de un cultivo que en Uruguay se está utilizando mucho este invierno, se ha utilizado mucho, que es la colza, para la producción de aceite, específicamente con destino a la Unión Europea, que está con valores récord, y eso también está dinamizando todo lo que es el corazón o lo que es el cinturón o el cerno agrícola en Uruguay, en donde a la soja, que era un poco la vedette, se le está sumando valores interesantes para los cultivos de invierno, también para el trigo, para la cebada, que además se encuentran en muy buenas condiciones. Y bueno, lo mismo también para el sector lácteo, en donde de a poco China también se está posicionando como un fuerte demandante, lo mismo que ocurre con la carne ovina y la carne ovina con hueso, que Uruguay es un fuerte exportador también de carne ovina, y específicamente la carne ovina con hueso tiene determinadas restricciones, porque Uruguay es un país reconocido como libre de aftosa, pero con vacunación. Entonces allí el ovino, al no vacunarse, tiene ciertas restricciones de acceso que de alguna forma no dejan de ser trabas para arancelarias, pero la realidad es que hoy China está absorbiendo todos esos productos y Uruguay incluso está trabajando para ampliar la gama de acceso desde el punto de vista de levantar alguna restricción sanitaria para otras carnes, puede ser el tema de la carne equina, la carne porcina, la carne aviar, y se está trabajando mucho en ese sentido también. Uruguay, básicamente el Instituto Nacional de Carnes lo que calcula es un índice medio de exportaciones, digo, que toma referencia a varios productos cárnicos que Uruguay exporta, y allí saca lo que se denomina el IMEX, que es ese indicador de mercado, en donde cuando tú mencionas los $5.000, en realidad eso más refiere más a algunos mercados puntuales. Sí, en el caso de la carne ovina, que se están alcanzando con bastante frecuencia y en el acumulado anual también son valores que están muy altos.
En la carne vacuna sí hay negocios puntuales y de repente, de pronto cuando uno toma un determinado periodo de tiempo, pero cuando vamos al acumulado anual es un poco más bajo ese valor que se ubica por encima de los 4.000 y pico de dólares largos, pero estaba más o menos en el entorno de un 4% de variación con respecto al acumulado de lo que es el periodo anterior, muy cercano a los 4.800 dólares, que es un número que no deja de ser, un número que no deja de ser muy bueno, y realmente es un dato que es interesante, como tú bien mencionabas recién. Ahora, lo que hay que analizar, tú hacías referencia al caso de Brasil, yo mencionaba que el Brasil era algo que nadie esperaba que ocurriera, y en el caso como ocurrió en otro momento con una situación muy similar, lo que pasó fue que Brasil rápidamente, debido a la necesidad de adquirir productos por parte de China, le reabrió el mercado con mucha facilidad, con cierta prontitud, y hoy lo que está llamando un poco la atención es que está bastante demorado esa rehabilitación del mercado por parte de China, lo que puede sugerir que se pueda estar discutiendo algunas otras cosas en el medio que obviamente nosotros no tenemos en cuenta. Yo hoy te mencioné lo de la carne bovina y el precio acumulado, porque ahora lo estoy observando. En realidad, cuando miramos el acumulado anual, está cerca de los 4.200 dólares el precio en lo que es el acumulado anual para carne bovina, que es un número realmente muy interesante. Pero aquí lo que hay que mirar es también que esto le está dando un aire muy fuerte a la industria cárnica en Uruguay, porque le está permitiendo trabajar con volumen, le está permitiendo trabajar con escala, le está permitiendo mantener los márgenes de su negocio, y eso es muy importante porque habitualmente lo que se da, y en Paraguay y en general en el mundo ocurre lo mismo, que durante determinados periodos de tiempo hay algunos que ganan, pero a raíz de que hay otros que en el fondo están perdiendo o están ganando menos o no están cubriendo determinados márgenes necesarios para poder seguir o para poder subsistir. En este caso, lo que es interesante es que todo el complejo cárnico está trabajando de forma bastante aceitada, en donde vamos a decir, hay márgenes, o uno lo que puede observar es que hay márgenes en todos los negocios, en toda la gama de negocios, en la exportación, en también lo que es el mercado interno, lo que es, a nivel de industria, a nivel de lo que es la cría y a nivel de lo que es el engorde, que aquí es la invernada, que en Paraguay también es un sistema parecido, y aquí hay que ver que ahora estamos en plena zafra de reproductores, que ese es otro indicador interesante, en donde se están dando valores importantes y demanda, más que valores, demanda importante por reproductores de todas las razas. Eso es otro indicador de que está mostrando que hay una buena percepción de lo que son los productores uruguayos y específicamente los criadores respecto al futuro del negocio de la carne. Hay que ver que el negocio de la carne es un negocio de muy largo plazo, en donde hay un periodo en donde se entora la vaca y después hay un periodo que hay que esperar 9 meses para que esa vaca nos dé un ternero. Es decir, que cualquier resolución que uno toma hoy la tiene que estar proyectando al menos por 2 o 3 años. Entonces, cuando uno ve que hay una buena percepción en todos los eslabones de la cadena, es cuando se empiezan a dar estas situaciones que, esto es más inversión, es más efectos multiplicadores, más externalidades, por lo cual podemos decir que hoy el sector cárnico en Uruguay está funcionando de manera bastante dinámica, ¿no? Y eso creo que es muy interesante y es muy importante para un país como Uruguay.
Uruguay registró un aumento del 17% en sus exportaciones durante el mes de octubre. Las ventas al exterior en el acumulado entre enero y octubre totalizaron 8.718 millones de dólares, lo que representa un aumento del 31%. Tenés que pensar que en Uruguay hay 12 millones de cabezas de ganado, eso fue más o menos lo que dio los últimos datos de lo que son las declaraciones juradas. Hay que recordar, Mario, que este dato es bastante cierto, porque en Uruguay no hay que olvidar que hay trazabilidad obligatoria, por lo tanto es un dato que es bastante real. Digo esto porque a veces en otros países hay un margen de error que es un poco más grande. Entonces cuando uno analiza las distintas categorías en Uruguay, el número es bastante certero, es decir, hay una certeza bastante alta con ese número. Y más o menos hoy, yo para decir un resumen, hay unas 4 millones de vacas, eso es un dato interesante porque está mostrando que hay una fuerte apuesta también a la cría, que es en parte lo que yo hablaba, está ligado a lo que estamos hablando de la zafra de reproductores y a la proyección que tiene la cría de cara al futuro. Y está compuesto por un stock mucho más joven. Esto también es un dato interesante porque está mostrando que ha habido en estos años una eficiencia en lo que es la reconversión de los sistemas productivos para apuntar a acelerar lo que es la dinámica de la cría. Esto está de la cría, de la recría y del engorde. Esto está bastante asociado a la incorporación de energía dentro de la dieta, lo que ocurre en general en las ganaderías más desarrolladas. Uruguay hoy, en parte y específicamente en lo que es la terminación y recría, se está utilizando de forma estratégica y en algunos casos bastante estructural la suplementación. Entonces eso ha logrado y es lo que está permitiendo hoy que, a pesar de tener altos niveles de faena, como mencioné al comienzo de la nota, en donde ya al mes de octubre se superó los 2 millones de cabezas y vamos rumbo a los 2,5 millones probablemente cuando termine este año, eso únicamente es posible con la incorporación de animales más jóvenes dentro de lo que son las categorías faenadas. Y eso es lo que está ocurriendo hoy cuando miramos la composición de la faena, en donde hay una cantidad interesante, más del 60% de los novillos que se están faenando son animales de dentición incompleta. Esos son datos que arroja el Instituto Nacional de Carne y que está mostrando lo que yo mencionaba hoy de la dinámica de la inversión que está haciendo el sector en base a las buenas perspectivas. Y lo que tú mencionabas de las razas, aquí hay dos razas básicamente, que son las dos razas, hay muchas razas británicas, pero específicamente el Hereford y la Aberdeen Angus son las dos razas que predominan aquí en el Uruguay. Y dentro obviamente de las vacas que yo te mencioné está el ganado lechero. Uruguay también es un fuerte productor y exportador de lácteos con muchas perspectivas de crecimiento, y específicamente también, bueno, este gobierno tiene aquí en Uruguay una cercanía muy grande con el sector productivo, ha hecho una apuesta muy grande a todo lo que es el agronegocio, porque tiene claro que la salida de la pandemia y de la crisis económica viene de la mano de todo lo que está vinculado al agronegocio, a las exportaciones, y que por ese lado vamos a encontrar la salida. De hecho, eso es uno de los sectores, junto con la construcción, que bueno, prácticamente no ha parado, a pesar de ciertos protocolos, de ciertas restricciones a las cuales hubo que apelar, incluso también para cumplir con la demanda del mercado internacional, pero nunca se detuvo, también por bueno, lo que fue, como decía hoy, tener un gobierno que también tiene claro por dónde viene la salida de toda esta circunstancia económica que está atravesando Uruguay, que está atravesando el mundo. Pero básicamente yo creo que es por ahí el análisis que te estaba mencionando respecto a lo que es, que tú me preguntabas, de la dinámica del stock y de la composición del stock. Va por ese lado, un rodeo en donde la máquina de producir está intacta, que son las vacas de cría, en donde hay una fuerte demanda para producir más terneros, en donde hay 3 millones de terneros por segundo año consecutivo, en donde se van a faenar muy cercano a los 2,5 millones de cabezas, y en donde más del 60% de los novillos de dentición y de los animales de novillos que se están faenando son de dentición incompleta, lo que está mostrando a las claras un dinamismo interesante en lo que es la inversión en comida, en suplementación e incorporación de energía en la dieta.
una de las grandes restricciones que tiene el rubro vino en el Uruguay son esas trabas que no dejan de ser trabas arancelarias, en donde está directamente ligado en muchos casos el ingreso al circuito no aftósico, es decir, el circuito, en este caso Uruguay, al ser un país libre de aftosa con vacunación, ha tenido ciertas y tiene ciertas restricciones que obviamente facilitarían el comercio, que es lo que está ocurriendo con China, que no tiene esa restricción sanitaria. Uruguay ha desarrollado para venderle a Estados Unidos, que es un reconocimiento muy importante hacia Uruguay, un sistema de compartimento que está avalado y autorizado por la OIE, en donde esos animales, corderos básicamente, que se logran compartimentar, se logran aislar durante determinado periodo de tiempo, luego se faenan y se pueden exportar mediante determinados protocolos que incluyen trazabilidad y todos unos protocolos sanitarios, que no voy a ahondar en el tema, a Estados Unidos, en un reconocimiento muy fuerte hacia Uruguay y específicamente hacia el sector ovino, ha permitido el ingreso de carne ovina con hueso a través de estos compartimentos. Y hasta el año pasado, Estados Unidos es un fuerte demandante, y de hecho en Uruguay se han realizado y se han desarrollado varios de estos compartimentos que requieren una inversión, que requieren un asesoramiento técnico importante, y que después obviamente el aval y la certificación del ministerio de qué es lo que se está haciendo. Pero básicamente Estados Unidos se había transformado también en un mercado muy interesante, y por eso se habían desarrollado varios compartimentos. Lo que está ocurriendo hoy es que ante los precios internacionales que está ofreciendo el mercado de China, bueno, gran parte, yo te mencionaba ahí, la carne ovina hoy está arriba de $5.000 la tonelada, con un valor interesante también para lo que es el cordero. Ahora va a empezar más cerca de fin de año la zafra de venta de corderos mamones, que se llama aquí en Uruguay, que son los que se retiran de la madre y se venden cerca de fin de año para las fiestas. Pero también hay todo un desarrollo de lo que es el cordero pesado, del cordero que se le agregan más kilos, en donde ahora el negocio de la carne ovina obviamente pasa a tener un rol mucho más interesante a estos precios. Reitero que está arriba de $5.000 la tonelada, con una China que está realmente muy pujante y que está demandando bueno, todas las carnes, como mencionaba hoy, a nivel mundial, y la carne ovina no es una excepción, y se están pagando muy buenos precios por lo que es los ovinos en Uruguay. El ovino en Uruguay es un sector que supo tener un desarrollo muy fuerte, en unas 20 millones, más de 20 millones de cabezas. Hoy se ha menguado a raíz de algunas limitantes que no son tanto productivas, sino que son más bien vinculadas a temas de robos, de ataques de perros que hay aquí en Uruguay, de perros sueltos. También allí hay algunos costos y algunas dificultades en el tema de la mano de obra. Hoy estamos con unos niveles bajos, unos 6 millones de cabezas de ovinos, pero sin lugar a duda que también con estas perspectivas es un incentivo mucho más interesante para poder luchar contra y para poder invertir en todos estos temas que estamos hablando, y poder también potenciar el desarrollo del rubro ovino en Uruguay, que es muy importante para el país, porque se asocia a lo que es la ganadería de carne, y además porque reúne en muchos casos a productores de menor escala, a productores familiares, que muchos de ellos viven en los predios. Y bueno, creo que también hay que hacer una fuerte apuesta en ese sector, que en la medida en que siga esta demanda de valores y de precios, no tengo ninguna duda que también se va a seguir posicionando como un sector bueno, muy pujante, que siempre lo ha sido, pero seguramente también lo seguirá siendo hacia el futuro, ¿no?